Queridos amigos y amigas, hoy quiero invitarlos a un viaje espiritual profundo, uno que los llevará más allá de lo que conocen, hacia una de las visiones más impactantes y enigmáticas de toda la Biblia, la profecía del Valle de los Huesos Secos. Este mensaje, aunque fue dado hace miles de años al profeta Ezequiel, tiene una resonancia que trasciende el tiempo, tocando no solo las páginas de la historia, sino también los corazones de los que buscamos respuestas a los misterios de la vida y del destino. En un mundo donde el caos parece dominar, donde las señales del fin de los tiempos se vuelven cada vez más evidentes, esta profecía se presenta como un faro de esperanza y advertencia. Es curioso cómo una historia tan antigua puede tener tanto peso hoy, ¿verdad? Quizás muchos la consideran una simple narración del pasado, un relato desconectado de nuestra realidad moderna. Pero si nos detenemos a pensar, nos daremos cuenta de que la profecía del Valle de los Huesos Secos no es solo una historia de lo que sucedió en la antigüedad. Es, en realidad, un mapa profético que señala directamente al futuro, no solo de Israel, sino de toda la humanidad. Esta visión nos habla no solo de la restauración de un pueblo, sino de la restauración del alma humana, de nuestra conexión con lo divino, y de los misterios que aún están por ser desvelados. A medida que exploramos esta visión, entenderemos que no es solo una crónica de desolación, sino una invitación a abrir los ojos y prepararnos para lo que está por venir. En un mundo donde los eventos parecen estar fuera de nuestro control, donde los problemas cotidianos nos ahogan, Ezequiel nos trae un mensaje trascendental, un mensaje que aún resuena con la fuerza de los vientos del Espíritu, que sigue soplando a través de las generaciones. La pregunta que Dios le hizo a Ezequiel, ¿podrán vivir estos huesos?, resuena de manera inquietante en nuestros corazones. ¿Podrán nuestros propios corazones secos, nuestras propias vidas rotas, encontrar restauración en medio de la desesperación? Este mensaje es más relevante que nunca. Vivimos en tiempos de incertidumbre, de conflictos, de divisiones. La historia parece repetirse una y otra vez, y las señales de los tiempos nos muestran que algo grande se acerca. El renacer de Israel, la restauración de su pueblo en su tierra prometida, es solo el inicio de lo que está por venir. Sin embargo, esta restauración no es solo física. La restauración de Israel, como veremos más adelante, es también una restauración espiritual. Un pueblo que una vez se consideró muerto, disperso por todo el mundo, ha vuelto a nacer. Y este milagro no es solo para Israel, es una señal para todas las naciones, un recordatorio de que las profecías de Dios se cumplen y que el futuro está marcado por su mano soberana. Así que te invito, querido amigo, a acompañarme en este viaje de reflexión y revelación. No importa dónde te encuentres en tu camino espiritual, no importa si tienes dudas o certezas, lo que importa es que te tomes un momento para abrir tu corazón y escuchar lo que este mensaje tiene para decirte. La profecía del Valle de los Huesos Secos no es solo para los que vivieron hace miles de años, es para nosotros hoy, en este preciso momento. El propósito de este viaje es que juntos podamos descubrir cómo este antiguo mensaje puede cambiar nuestra visión no solo de la historia, sino también del presente, de lo que estamos viviendo ahora y, sobre todo, de nuestro destino. Este es un tiempo de despertar. Un tiempo de entender que no estamos solos, que lo divino se manifiesta aún en las situaciones más oscuras. La restauración de Israel es solo el primer paso, y el final de los tiempos, que muchos temen, no es el final, sino el comienzo de una nueva era, una era de esperanza y redención. Así que, si estás listo, te invito a seguirme en este camino de revelación, un camino donde la historia y la profecía se encuentran y nos muestran el camino hacia un futuro lleno de luz. Prepárate, porque lo que está por venir cambiará tu vida para siempre. La visión que Ezequiel recibió fue, sin lugar a dudas, una de las más impactantes y desconcertantes que un ser humano haya podido experimentar. Imagina por un momento ser transportado, no solo en cuerpo, sino en espíritu, a un lugar completamente diferente, un valle desolado, sin vida, donde el silencio pesa más que las palabras. Es en este espacio vacío, sombrío, donde Ezequiel se encuentra rodeado por lo que parecen ser millones de huesos secos. Huesos esparcidos por todas partes, como si algún gran desastre hubiese ocurrido, dejando atrás solo fragmentos de lo que alguna vez fueron cuerpos humanos, ya olvidados por el tiempo.
Y en medio de esta escena de total devastación, donde el olor a muerte se puede casi palpar en el aire, Dios le hace una pregunta a Ezequiel que, aunque aparentemente sencilla, es profundamente desafiante. ¿Podrán vivir estos huesos? Una pregunta tan simple, pero tan cargada de misterio. En ese momento, Ezequiel no podía saber lo que Dios estaba a punto de hacer. Los huesos representaban lo que parecía ser el final, el término de una historia, la culminación de la desolación y la desesperanza. Pero lo que Dios le estaba pidiendo no era solo una respuesta lógica, sino una respuesta de fe, una respuesta en la que el profeta tenía que confiar en lo imposible, en lo que parecía ser una contradicción. ¿Cómo podrían esos huesos secos, dispersos, sin vida, volver a la vida? ¿Cómo podría la desolación convertirse en restauración? El profeta, consciente de la grandeza y el misterio de Dios, respondió con sabiduría: «Solo tú lo sabes, Señor». En ese momento, Ezequiel no solo estaba expresando su humildad ante lo divino, sino también reconociendo que hay cosas que escapan a la comprensión humana, cosas que solo Dios puede entender y obrar. Y es aquí, en esta respuesta de total entrega y rendición, donde comienza el verdadero milagro. Dios no dejó que el misterio se quedara sin respuesta. Él le ordenó a Ezequiel que profetizara sobre esos huesos. Le dijo que hablara a ellos, que les dijera que recibieran vida, que fueran cubiertos por tendones, carne, y que el Espíritu entrara en ellos. En ese instante, Ezequiel, sin ver un solo movimiento, sin escuchar más que el silencio del valle desierto, obedeció la orden divina. Profetizó sobre los huesos secos, y lo que sucedió fue algo que desafió toda lógica humana. Los huesos comenzaron a moverse, a unirse entre sí, como si una fuerza invisible los estuviera atrayendo, trayendo vida de lo que parecía estar muerto. Los tendones empezaron a formarse, luego la carne, y al final, un aliento de vida, un soplo divino, llegó a esos cuerpos inanimados, infundiéndoles energía y vigor. Lo que antes era un valle de muerte y desesperanza se transformó, ante los ojos de Ezequiel, en un ejército en pie, lleno de vida, marchando con propósito y vigor. Un milagro, una transformación radical que solo podía ser obra de Dios. Este acto no fue simplemente un milagro físico, sino una lección profunda sobre el poder de la palabra de Dios y la capacidad que tiene para transformar lo que parece irreversible. Dios, a través de esta visión, estaba mostrando a Ezequiel no solo lo que sucedería con el pueblo de Israel, sino también cómo su poder puede restaurar, no solo las vidas físicas, sino las espirituales, aquellas que han sido marcadas por el pecado, la desesperanza, la desilusión. Este valle de huesos secos representaba la condición espiritual de Israel, un pueblo que se sentía perdido, exiliado, sin esperanza, sin futuro. Pero el mensaje de la profecía era claro: aunque la situación parezca irremediable, Dios tiene el poder de restaurar lo que está perdido, de traer vida donde solo había muerte. La visión de Ezequiel nos recuerda que en los momentos más oscuros de la vida, cuando todo parece perdido, cuando las circunstancias nos dicen que no hay más esperanza, es cuando más podemos experimentar el poder divino de transformación. Lo que parecía muerto, olvidado, sin propósito, en las manos de Dios puede ser restaurado, rejuvenecido y vuelto a la vida. Este milagro no era solo para Israel en ese entonces, sino una promesa eterna para todos nosotros. Es un recordatorio de que, incluso cuando nuestras vidas parecen estar llenas de desolación, cuando nuestros corazones están rotos y nuestras almas se sienten vacías, podemos confiar en que hay un poder superior que puede transformar todo. La profecía del Valle de los Huesos Secos es, en última instancia, una profecía de esperanza. Nos recuerda que nunca estamos demasiado lejos de la gracia de Dios. Puede que no veamos la respuesta inmediata, puede que la situación sea difícil de entender, pero si confiamos en Él, si nos rendimos a su voluntad, veremos el milagro. Así como los huesos secos recibieron vida, también podemos recibir vida nueva en nuestras propias vidas, en nuestras familias, en nuestras comunidades, si estamos dispuestos a creer en lo imposible. Cuando Ezequiel profetizó sobre esos huesos secos, algo absolutamente impresionante comenzó a suceder. En medio de la desolación más profunda, cuando todo parecía perdido, el milagro comenzó a tomar forma. Los huesos, dispersos por el valle, empezaron a moverse lentamente, como si algo invisible los estuviera guiando.
Era como si una fuerza sobrenatural estuviera restaurando el orden, recogiendo cada fragmento de lo que una vez fue un cuerpo, uniéndolos pieza por pieza. Los huesos, que antes estaban separados, comenzaron a alinearse, uno a uno, como si estuvieran recobrando su lugar en el mundo. Este momento de la visión fue increíblemente simbólico. No era solo un milagro físico, no solo una reconstrucción literal de lo que había sido destruido. Lo que sucedía en ese valle era mucho más que la simple recuperación de huesos, tendones y carne. Era una poderosa declaración de la capacidad de Dios para restaurar lo que el mundo considera irrecuperable. Era una demostración de su poder para transformar lo que está muerto en algo lleno de vida, de restaurar la esperanza donde solo había desesperación. Y lo que parecía imposible, lo que parecía una escena condenada a la fatalidad, se convirtió en un testimonio tangible del poder de Dios. A medida que los huesos se unían, una transformación aún más profunda comenzaba a tomar lugar. Los tendones comenzaron a formarse, como si una fuerza invisible estuviera tejiendo la estructura necesaria para que esos cuerpos tomaran forma. Luego vino la carne, que cubrió lo que anteriormente era solo un esqueleto sin vida. Es asombroso pensar que, en ese valle, lo que había sido reducido a fragmentos, a partes dispersas, ahora estaba recibiendo la totalidad de lo que le pertenecía, su forma, su sustancia, su estructura. Los huesos no solo se habían reunido, sino que habían sido fortalecidos, cubiertos, transformados. Finalmente, el aliento de vida, el Espíritu de Dios, vino sobre ellos. Lo que había sido solo una forma física, lo que había sido solo un cuerpo sin alma, ahora se convirtió en un ser completo, no solo restaurado físicamente, sino también vivificado espiritualmente. Este es el momento culminante de la visión, cuando el Espíritu de Dios infunde vida en lo que estaba muerto. Cuando la oscuridad da paso a la luz, y la muerte a la vida. Este es el momento de la resurrección, no solo en un sentido físico, sino en un sentido espiritual profundo. Este acto de resurrección no es solo una historia de lo que ocurrió en un valle hace miles de años. Es una representación simbólica de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, hoy, aquí y ahora. Porque así como Él sopló el aliento de vida sobre aquellos cuerpos en Ezequiel, Él también quiere soplar vida en nosotros. Todos pasamos por momentos en los que nos sentimos vacíos, desmoronados, como si nuestra vida estuviera hecha pedazos. A veces sentimos que nuestros sueños se han ido, que nuestras esperanzas se han desvanecido, que nuestras relaciones, nuestras aspiraciones, nuestra fe, han caído en pedazos. Pero en esos momentos de desesperación, Dios nos llama a ver lo que Él puede hacer. Él puede reunir los pedazos de nuestras vidas, fortalecer lo que está débil y restaurar lo que parece estar irremediablemente perdido. Este milagro no es solo una señal de lo que Dios hizo en el pasado, es un recordatorio de lo que Él puede hacer ahora mismo. Los huesos secos de nuestro corazón, nuestras vidas fragmentadas, nuestros sueños rotos, no están fuera del alcance de la mano restauradora de Dios. De la misma manera que Él restauró a Israel, Él puede restaurarnos a nosotros. De la misma manera que Él infundió aliento de vida en aquellos cuerpos inanimados, Él puede infundir su espíritu en nuestras vidas, dándonos una nueva energía, un nuevo propósito, una nueva dirección. A lo largo de la vida, todos enfrentamos momentos de crisis, de pérdida, de desesperación. Pero la visión de Ezequiel nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece muerto, no estamos desprovistos de esperanza. Dios tiene el poder de revivir, de traer lo que está perdido de vuelta a la vida. Lo que parecía estar acabado puede ser restaurado, lo que estaba separado puede ser reunido. Los huesos secos no son solo un símbolo de muerte, sino de restauración, de resurrección. Y si Dios fue capaz de hacer esto en un valle hace miles de años, ¿por qué no podría hacerlo hoy en nuestras propias vidas? ¿Por qué no podría restaurar nuestras heridas, nuestras pérdidas, nuestra desesperación? Cuando observamos la vida de Israel, vemos que esta profecía comenzó a cumplirse ante nuestros propios ojos. Lo que una vez estuvo esparcido por las naciones, lo que una vez estuvo exiliado y olvidado, ha vuelto a la vida. Y esta restauración física es solo el principio de algo aún más grande, una restauración espiritual que está ocurriendo, que continuará ocurriendo. En la visión de Ezequiel, no solo los huesos fueron restaurados, sino que la vida vino con ellos.
Y esa vida no es solo una vida física, sino una vida espiritual, una vida llena del Espíritu de Dios. Así como los huesos secos recibieron vida, también podemos recibir vida en nuestras propias vidas. No importa cuán desolados nos sintamos, no importa cuán muertos parezcan nuestros sueños, hay esperanza. Porque el mismo Dios que sopló vida en el valle de los huesos secos sigue soplando vida hoy, en nosotros, en nuestras familias, en nuestras comunidades. Este es un mensaje de esperanza, un recordatorio de que, incluso en nuestras sombras más profundas, la luz de Dios puede penetrar y traer vida a todo lo que parece muerto. En ese momento, cuando Ezequiel vio lo que parecía ser un milagro que desafiaba toda lógica humana, algo aún más profundo y significativo sucedió. La restauración física de los huesos no era simplemente un acto aislado, sino una revelación directa del plan divino. Dios no solo había reunido los huesos y cubierto sus cuerpos con tendones y carne, sino que había dado una explicación, un entendimiento del significado detrás de toda esa visión. Era como si el profeta, al presenciar este acto divino, recibiera una enseñanza profunda sobre el propósito de la restauración, no solo de los cuerpos físicos, sino también de las almas, de las vidas. Dios le explicó el significado de la visión con estas palabras: estos huesos son la casa de Israel. Lo que antes parecía ser solo una imagen de muerte, ahora se convertía en un mensaje claro, un mensaje dirigido directamente al pueblo de Israel. Los huesos representaban a un pueblo que había perdido toda esperanza. En el pasado, Israel había sido un pueblo lleno de vida, de propósito, de una misión divina clara, pero, a través de los años de sufrimiento, exilio y persecución, se había convertido en un pueblo disperso, sin rumbo y sin futuro. De hecho, en las palabras de los israelitas, había una completa resignación: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Había una sensación de que todo había terminado, de que no quedaba nada que pudiera restaurarse. La desolación era tan profunda que el pueblo sentía que incluso la esperanza misma había muerto. Sin embargo, el mensaje de Dios fue una promesa directa de restauración. Él les dijo: he aquí, yo abro vuestros sepulcros y os haré subir de vuestras sepulturas, oh pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Es impresionante cómo esta declaración cambia completamente el tono de la visión. Lo que había sido una escena de desesperanza y muerte, ahora se transformaba en una promesa de vida, de resurrección, de un nuevo comienzo. Esta promesa no solo era para los individuos que habían sido llevados al exilio o para aquellos que se habían sentido olvidados y perdidos. No. Esta promesa era para toda la nación, para el pueblo en su conjunto. Dios les estaba diciendo que, aunque ellos se veían como un pueblo sin esperanza, Él podía devolverles la vida, no solo físicamente, sino espiritualmente. Este es el corazón de la profecía, una promesa de restauración nacional. Israel, que había sido dispersado por todo el mundo, que había sido sometido a innumerables sufrimientos y humillaciones, sería reunido nuevamente, no solo en su tierra, sino también en su espíritu. Es una promesa de renovación, de que los corazones rotos serían sanados, de que la desesperanza sería reemplazada por esperanza, de que el pueblo de Dios sería restaurado a su lugar de honor y propósito divino. Pero esta promesa va más allá de una simple restauración física o material. La restauración de Israel, de acuerdo con la visión de Ezequiel, no era solo un regreso a la tierra prometida, sino un regreso a la verdadera fe, a una conexión renovada con Dios. En la visión, después de que los huesos fueron reunidos, cubiertos de carne y tendones, y después de que el aliento de vida les fue dado, Dios también habló de un momento en el que les daría su espíritu, para que pudieran vivir verdaderamente. Y ese es el propósito final de la restauración, no solo regresar a la tierra, sino regresar a una relación íntima y profunda con Dios. La restauración de Israel no era solo un regreso geográfico, sino un regreso espiritual. Dios les estaba diciendo que su situación, aunque parecía desesperada, no era definitiva. Había una oportunidad de cambio, de renovación, de restauración. La promesa de abrir los sepulcros y traer al pueblo a la tierra de Israel no solo era una promesa de restauración física, sino también de restauración espiritual. Así como los huesos secos recibieron vida, así también el pueblo de Israel recibiría la vida espiritual que había perdido. No solo iban a regresar a su tierra,
sino que regresarían a la vida espiritual que habían dejado atrás. La restauración de su fe, de su relación con Dios, sería tan poderosa como la restauración de sus cuerpos. Y es que, este mensaje no es solo para Israel, sino para todos nosotros. Todos pasamos por momentos en los que nos sentimos espiritualmente vacíos, en los que nuestra fe parece débil o incluso inexistente. Hay momentos en los que sentimos que nuestra esperanza se ha desvanecido, que nuestra vida espiritual se ha secado, que nuestras oraciones no tienen fuerza. Pero este mensaje nos recuerda que, incluso cuando nos sentimos como huesos secos, como si todo estuviera perdido, Dios tiene el poder de restaurarnos. Él no solo puede restaurar nuestras vidas físicas, sino también nuestras vidas espirituales. La esperanza no está perdida, la fe no está terminada. Aún en los momentos más oscuros, hay un Dios que puede soplar su espíritu sobre nosotros y devolvernos la vida. El mensaje de la profecía del Valle de los Huesos Secos es claro: no importa cuán lejos nos sintamos de Dios, no importa cuán rotos estemos, siempre hay una oportunidad de restauración. No estamos irremediablemente perdidos. Dios tiene el poder de restaurarnos, de levantarnos, de darnos una nueva oportunidad. La restauración no es solo para un pueblo o una nación. Es para todos los que están dispuestos a abrir su corazón a Dios y permitir que Él infunda su espíritu en sus vidas. Porque lo que parece estar muerto puede ser revivido, lo que está perdido puede ser encontrado, lo que está roto puede ser restaurado. Y esa es la promesa que Dios nos hace, que, como pueblo, como individuos, Él puede restaurar todo lo que se ha perdido. Si nos detenemos a observar la historia moderna de Israel, podemos ver con asombro cómo esta antigua profecía comenzó a cumplirse de manera sorprendente, tal como fue anunciado a Ezequiel. Durante siglos, el pueblo judío vivió disperso por las naciones, atravesando persecuciones, exilios, y viviendo como una minoría en tierras ajenas. Su historia estuvo marcada por la tragedia, la opresión y la sensación de que nunca volverían a tener un lugar propio. Parecía que, a medida que pasaban los siglos, las promesas de restauración y retorno a su tierra eran cada vez más distantes, y que su pueblo, disperso y afligido, se desvanecía en las sombras del tiempo. Sin embargo, cuando observamos lo que sucedió en el siglo XX, nos damos cuenta de que, contra toda lógica humana, contra todas las expectativas del mundo, la profecía de Ezequiel comenzó a tomar forma. En 1948, después de casi 2000 años de diáspora, de sufrimiento y de anhelo, Israel fue proclamado como un Estado soberano. La creación del Estado de Israel fue un evento que sorprendió al mundo, un milagro que muchos estudiosos de la profecía bíblica interpretaron como el cumplimiento literal de la visión de Ezequiel. Lo que había sido un pueblo disperso, sin patria, ahora tenía un lugar en la tierra que Dios había prometido a sus antepasados. Los huesos secos de Israel comenzaron a unirse, a recobrar forma, a recibir la vida que parecía perdida para siempre. Este renacimiento de Israel no fue solo un acontecimiento político o histórico. Fue, y sigue siendo, un evento espiritual trascendental. La creación de Israel marcó el comienzo de un proceso de restauración no solo física, sino también espiritual. En 1948, cuando la bandera de Israel se levantó nuevamente en su tierra, no solo comenzó la reconstrucción de una nación en términos geográficos, sino que se abrió la puerta para la renovación de la fe del pueblo judío, para la restauración de la conexión con Dios y para el cumplimiento de las promesas hechas por Él a lo largo de la historia. La profecía de Ezequiel ya no era solo una visión del pasado, algo lejano y distante. La restauración del pueblo de Israel en su tierra era una señal viva y tangible de que las promesas de Dios no fallan. En ese momento, muchos judíos, que habían perdido la esperanza, comenzaron a regresar a su hogar ancestral. De todos los rincones del mundo, desde Europa, América, África y otras partes, los judíos comenzaron a reunirse en la tierra que había sido prometida a Abraham, Isaac y Jacob. Los exiliados, que durante siglos habían vivido como forasteros en tierras ajenas, ahora regresaban a casa, reconstruyendo no solo sus ciudades, sino también su identidad, su cultura y su fe. Este proceso de restauración también fue visible en la forma en que la tierra misma comenzó a florecer. Terrenos que antes eran áridos y desolados, tierras abandonadas por siglos de guerra y desinterés, comenzaron a ser cultivadas nuevamente.
Los desiertos comenzaron a ser transformados en jardines, las ciudades que antes estaban en ruinas se convirtieron en centros de actividad, innovación y crecimiento. De alguna manera, el regreso físico del pueblo judío a su tierra fue acompañado por una restauración tangible de la tierra misma. El milagro de la renovación de Israel fue un testimonio de la fidelidad de Dios, quien no solo prometió restaurar a su pueblo, sino también devolverle la prosperidad a la tierra. Sin embargo, esta restauración física, aunque impresionante, no es el fin de la historia. El regreso a la tierra no es el fin de la profecía de Ezequiel, sino solo el comienzo. A lo largo de los años, Israel ha experimentado un renacer como nación, pero la restauración espiritual del pueblo judío está aún en proceso. Como se menciona en la visión de Ezequiel, los huesos no solo fueron restaurados físicamente, sino que también fue necesario que el Espíritu de Dios viniera sobre ellos para que pudieran vivir. La restauración espiritual de Israel, que es un tema central en las Escrituras, es un proceso que aún continúa. A pesar de que Israel ha vuelto a su tierra, ha experimentado un renacimiento en muchos aspectos de su vida, y ha prosperado como nación, la verdadera restauración espiritual no se ha completado. La visión de Ezequiel habla de una transformación profunda, de un renacer no solo en términos de territorio y poder, sino también en cuanto a la relación con Dios. La restauración del pueblo judío no está completa hasta que, como dice la profecía, el pueblo reciba el aliento del Espíritu de Dios, el cual les dará vida no solo física, sino también espiritual. Este proceso de restauración espiritual es fundamental para comprender el cumplimiento de las profecías. La restauración de Israel, como nación y como pueblo, es solo una parte de un panorama más amplio. Dios no solo quiere restaurar a Israel físicamente, sino que su deseo es ver a su pueblo completamente renovado en espíritu. Así como los huesos secos cobraron vida en el valle, Dios tiene la intención de infundir su espíritu en Israel, y de esta manera traer una completa renovación espiritual al pueblo que una vez se sintió perdido y sin esperanza. Pero este proceso no es solo para Israel. La restauración de Israel es una señal para todas las naciones, una llamada de atención para el mundo entero. Nos recuerda que Dios es fiel a sus promesas y que, tal como Él restauró a Israel, también tiene el poder de restaurar nuestras vidas, nuestras naciones y nuestros corazones. La profecía de Ezequiel, que comenzó con la visión de los huesos secos, nos muestra que el tiempo de restauración no es solo un acontecimiento aislado, sino una invitación para que todos, tanto el pueblo de Israel como las naciones, nos volvamos a Dios y busquemos su restauración espiritual. Así como los huesos secos de Israel fueron restaurados, también debemos permitir que Dios restaure nuestras vidas. No importa cuán dispersos estemos, cuán desolados nos sintamos, Dios tiene el poder de reunirnos, de restaurarnos y de darnos una nueva vida. La restauración de Israel es una señal de esperanza para todos, un recordatorio de que, en la mano de Dios, nada está irremediablemente perdido. La creación del Estado de Israel en 1948 no fue solo un acontecimiento político o histórico, sino un evento profundamente espiritual que marcó un antes y un después en la historia del pueblo judío. Durante miles de años, los judíos vivieron dispersos por el mundo, enfrentando persecuciones, exilios y desplazamientos forzados, siempre con la esperanza de regresar a la tierra que Dios les había prometido. La diáspora fue una constante en la historia de Israel, pero nunca dejaron de soñar con el regreso, nunca dejaron de creer que un día regresarían a su hogar ancestral. Cada generación, aunque apartada de su tierra, mantenía viva la esperanza, transmitiéndola de padres a hijos, manteniendo en su corazón la promesa de un retorno. Pero la creación del Estado de Israel en el siglo XX fue algo mucho más que un retorno físico. Fue un renacer, un resurgimiento de la identidad y la fe, algo que se había ido forjando lentamente a lo largo de los siglos, alimentado por la perseverancia y la fidelidad de un pueblo que nunca abandonó su visión de volver a la tierra prometida. La restauración de Israel en 1948 fue el cumplimiento de una profecía que había comenzado mucho antes de la diáspora. El regreso de los judíos a su tierra es una señal palpable de que las promesas de Dios no solo fueron palabras vacías, sino que se cumplen, aún en circunstancias que parecen imposibles. Israel, como nación, renació de las cenizas de una historia marcada por la tragedia, el sufrimiento y la pérdida. El pueblo judío,
que durante tantos siglos había estado disperso, se reunía finalmente en su propia tierra, estableciendo un hogar en el que podrían ser libres, una nación que no sería arrancada una vez más. Pero no fue solo la creación de un estado político lo que ocurrió. Este evento, el renacer de Israel, fue un acto divino, una obra que solo pudo ser orquestada por el poder soberano de Dios. Israel no solo renació en un sentido físico, sino también en un sentido espiritual. Desde el momento en que la nación fue proclamada, comenzó un proceso de restauración espiritual que fue paralelo a la restauración física. En un sentido tangible, Israel comenzó a reconstruir sus ciudades, sus infraestructuras, sus campos y su economía. Pero, al mismo tiempo, algo más profundo estaba ocurriendo. El pueblo judío, disperso por el mundo durante siglos, comenzó a reunirse en su tierra, trayendo consigo no solo su conocimiento, sino también su cultura, su historia y su fe. La tierra, que en su mayoría había estado deshabitada o subdesarrollada, comenzó a florecer nuevamente. La agricultura se revitalizó, los desiertos fueron cultivados, y lo que antes parecía una tierra estéril comenzó a producir frutos. Este florecimiento de la tierra no fue un accidente ni solo el resultado de un esfuerzo humano, fue una manifestación de la fidelidad de Dios, que había prometido que la tierra que les había dado a sus antepasados sería restaurada y bendecida. Este renacimiento físico de Israel también dio lugar a una nueva conciencia espiritual. Mientras el pueblo judío regresaba a su patria, también lo hacía una restauración de su identidad espiritual. Durante siglos, muchos judíos habían vivido lejos de su tierra, en diásporas que les habían impuesto vivir de acuerdo a las costumbres y culturas de las naciones que los acogían. Aunque siempre mantenían una conexión con su herencia, la distancia física de la tierra de Israel había provocado una desconexión espiritual en muchos casos. Sin embargo, con el regreso a la tierra, muchos de esos judíos experimentaron un renacer espiritual. Comenzaron a reencontrarse con las raíces de su fe, con las costumbres y rituales que durante tanto tiempo habían sido parte de su identidad. El regreso a la tierra fue, por tanto, no solo un regreso físico, sino también un regreso a las bases espirituales que habían sido parte de su historia desde tiempos de Abraham, Isaac y Jacob. La restauración de Israel, sin embargo, no terminó con el renacimiento físico y espiritual. Lo que comenzó con la creación del Estado en 1948 es solo el primer paso en un proceso mucho más grande. La verdadera restauración que la profecía de Ezequiel describe no se limita a la creación de un Estado, sino que se extiende a la restauración completa de la nación, no solo en términos geográficos y materiales, sino espirituales. La visión de Ezequiel es clara, la restauración no está completa hasta que el pueblo reciba el aliento de vida del Espíritu de Dios. Y esa restauración espiritual es el siguiente paso en el proceso de renovación que Israel debe experimentar. Es cierto que Israel ha sido restaurado como nación, pero la verdadera restauración espiritual está aún por venir. De acuerdo con la profecía, no basta con tener una nación libre y soberana, sino que la restauración verdadera llega cuando el pueblo de Israel, al igual que los huesos secos en el valle, recibe el aliento de vida de Dios. Este aliento de vida simboliza el regreso a una relación profunda con Dios, el Espíritu Santo que infunde vida en el pueblo. La restauración espiritual es una promesa que aún está pendiente y, de hecho, esta restauración espiritual tiene un impacto más allá de Israel. La restauración de Israel, en su dimensión espiritual, es un mensaje para todo el mundo. Es una señal de que el regreso a Dios y la restauración espiritual no solo están disponibles para un pueblo, sino para todos los que buscan una conexión más profunda con lo divino. Israel, al recibir la restauración espiritual prometida, será un faro de luz para las naciones, un ejemplo de la fidelidad de Dios y de su capacidad para restaurar lo que parecía perdido para siempre. Lo que comenzó en 1948 con la restauración física de Israel es solo el principio de algo mucho más grande. La verdadera restauración espiritual, que es el corazón de la profecía de Ezequiel, será lo que completará el ciclo. No solo veremos una nación restaurada, sino un pueblo renovado espiritualmente, lleno del Espíritu de Dios, preparado para cumplir el propósito divino para el cual fueron llamados. Este es el gran propósito de la restauración de Israel, no solo traer al pueblo de vuelta a su tierra, sino traerlo de vuelta a la vida espiritual, de vuelta a una relación viva con su Creador.
La restauración física de Israel no es el final de la historia, sino solo el comienzo de un proceso mucho más profundo y significativo. Mientras que el regreso del pueblo judío a su tierra fue un evento profético asombroso, el verdadero propósito de esa restauración va mucho más allá de la reconstrucción de un país y su pueblo. La profecía de Ezequiel, al igual que tantas otras en la Biblia, no solo apunta a un renacer físico, sino a una transformación espiritual mucho más profunda. Israel aún está en medio de este proceso de restauración, y lo que comenzó con el regreso a la tierra continúa con una restauración del alma, del espíritu, de la relación con Dios. La visión de Ezequiel no termina con la carne y los tendones cubriendo los huesos secos. En la visión, después de que los huesos fueron restaurados físicamente, se les dio el aliento de vida. Es decir, no solo basta con que los cuerpos sean restaurados, sino que lo que los da verdadero significado y propósito es el aliento de Dios. Este aliento no es solo una fuerza vital, sino la presencia misma de Dios en la vida del pueblo de Israel, un espíritu que les da la capacidad de vivir, de caminar, de cumplir su propósito divino. Este es el componente final que completa la restauración, el alma de la nación, la relación profunda con el Creador. Para comprender el impacto de esta restauración espiritual, debemos recordar que durante siglos, el pueblo judío estuvo disperso, exiliado, y viviendo bajo la opresión de otras naciones. A lo largo de la diáspora, aunque mantenían su identidad cultural, la conexión espiritual con la tierra de Israel y con Dios mismo se fue debilitando. Durante mucho tiempo, las generaciones de judíos vivieron en un estado de separación de su tierra y, en muchos casos, de una práctica religiosa que estaba condicionada por las circunstancias del exilio. El regreso a la tierra de Israel fue un paso hacia la restauración física, pero el despertar espiritual aún estaba por venir. Este despertar es lo que la profecía de Ezequiel describe, un despertar que va más allá de lo físico, un regreso a la verdadera fe y a la verdadera relación con Dios. Es fascinante cómo este despertar espiritual se está manifestando en la actualidad. El pueblo judío, que por tanto tiempo vivió disperso y a menudo en situaciones de sufrimiento, está experimentando una renovada conexión con su identidad espiritual. A medida que los judíos regresan a Israel, no solo lo hacen para establecer un hogar físico, sino también para recuperar su lugar en el plan divino. Israel, como nación, no solo necesita ser restaurado en términos geográficos y económicos, sino que también necesita un renacimiento espiritual, una restauración de la fe que originalmente los unió como pueblo de Dios. Este despertar espiritual, sin embargo, no es instantáneo. Como toda restauración, lleva tiempo. A lo largo de los siglos, las generaciones perdieron el contacto con las raíces más profundas de su fe, y es necesario un proceso gradual para que ese aliento de vida vuelva a infundirles fuerza, vida y propósito. Dios está obrando en este proceso, no solo a nivel colectivo, sino también individual. Es un proceso que implica la restauración de la relación personal con Dios, el fortalecimiento de la fe, y el redescubrimiento de los principios espirituales fundamentales que fueron la base de la nación de Israel en tiempos antiguos. Este despertar espiritual también está profundamente relacionado con la comprensión de su propio propósito en el mundo. No se trata solo de regresar a la tierra y reconstruir un país, sino de entender que Israel tiene un papel profético en el contexto de la humanidad. El propósito de Israel, como pueblo elegido, es ser luz para las naciones, un testimonio de la fidelidad y el poder de Dios. La restauración espiritual de Israel, por tanto, no es solo para ellos, sino para todo el mundo. Cuando Israel experimente un renacimiento espiritual completo, su luz brillará para las naciones y será un faro de esperanza, fe y restauración para todos los pueblos. Este proceso de restauración espiritual no solo es una tarea que Israel debe llevar a cabo en su tierra, sino que es un llamado universal. Es un recordatorio de que todos estamos llamados a un despertar espiritual. La restauración de Israel es una metáfora de lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Así como Israel necesita ser restaurado espiritualmente, nosotros también necesitamos un despertar en nuestras propias vidas, una renovación de nuestra fe y nuestra relación con Dios. En tiempos de oscuridad, de confusión y de crisis, es fácil sentirse como si estuviéramos en un valle de huesos secos, sin esperanza, sin dirección.
Pero la profecía nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, podemos recibir el aliento de vida de Dios, que nos restaurará, nos levantará y nos llevará a un lugar de plenitud y propósito. Este es el llamado de la profecía, un llamado al despertar espiritual, no solo de Israel, sino de toda la humanidad. Es un llamado a volver a Dios, a recibir su aliento de vida, a restaurar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra conexión con Él. Al igual que Israel experimentará un avivamiento espiritual, también debemos buscar ese mismo avivamiento en nuestras propias vidas. Y, al hacerlo, podemos ser testigos de cómo Dios puede transformar nuestras vidas, nuestras familias y nuestras comunidades. La restauración espiritual es la clave para la vida verdadera, y solo a través de ella podemos cumplir el propósito divino que Dios tiene para nosotros. Hoy, al observar las señales que nos rodean, es imposible no notar que Israel sigue siendo el centro de atención mundial. Aunque el país ha avanzado mucho en muchos aspectos, desde lo político y económico hasta lo cultural y tecnológico, la tensión en torno a Israel sigue siendo palpable, y parece que el mundo entero se encuentra constantemente mirando hacia allí. Los conflictos, las alianzas, las amenazas y los pactos que se realizan alrededor de Jerusalén no son solo incidentes aislados o decisiones de política exterior. En realidad, todo lo que ocurre en ese pequeño pedazo de tierra tiene una resonancia mucho mayor, ya que está profundamente relacionado con lo que está sucediendo en el mundo espiritual y profético. La tensión en Medio Oriente no es meramente territorial ni política, tiene raíces mucho más profundas que se remontan a tiempos antiguos, cuando Dios prometió a Abraham, Isaac y Jacob que su descendencia poseería esa tierra. En este sentido, las luchas, los acuerdos y las amenazas que Israel enfrenta no son solo sobre cuestiones geopolíticas, sino que son la manifestación visible de algo mucho mayor, la batalla espiritual que está en juego. Como lo dice la Escritura, las naciones están llamadas a tomar parte en los eventos que suceden en Israel, ya sea como aliados, como enemigos o como observadores. Y todo esto forma parte del plan divino que se despliega lentamente ante nuestros ojos. Es importante recordar que, según las profecías bíblicas, Israel tiene un papel central en los últimos tiempos. No es solo una nación como cualquier otra, es un pueblo elegido, con un destino profético que influye en el futuro de toda la humanidad. La presencia de Israel en el centro del escenario mundial es, por tanto, una señal de que los tiempos están avanzando hacia su cumplimiento. La tensión que existe en torno a Israel, la constante incertidumbre sobre su seguridad y su lugar en el mundo, no son coincidencias. En realidad, son indicios de que el reloj profético de Dios sigue corriendo, y cada evento relacionado con Israel está marcado por un propósito mucho mayor, un propósito divino que se está llevando a cabo, aunque a menudo no lo comprendamos completamente. Los conflictos en los que Israel se ve involucrado no son simples enfrentamientos por tierras o recursos, son, en muchos casos, batallas espirituales en las que las naciones del mundo, conscientes o no, están tomando partido en una lucha que va más allá de la política. El enemigo de Israel no es solo un adversario humano, sino que hay fuerzas espirituales involucradas que intentan manipular los eventos para desviar la historia de su curso divino. Las alianzas que se forjan entre naciones, las declaraciones políticas, las intervenciones militares, todas tienen un eco profético. Las naciones se alinean, sin saberlo a veces, en el cumplimiento de las antiguas profecías que hablaban de estos días. De acuerdo con las Escrituras, Jerusalén es el epicentro de estos eventos, y las tensiones que surgen alrededor de la ciudad no son meras disputas territoriales, sino manifestaciones de una lucha espiritual que define el destino de las naciones. Los profetas hablaron de un tiempo en el que las naciones del mundo se unirían contra Israel, pero que, en el final, serían derrotadas por la intervención directa de Dios. Este escenario es algo que está a la vista, con las continuas amenazas a la existencia de Israel y los desafíos que enfrenta en su lucha por mantenerse seguro y soberano en una región tan compleja y conflictiva. Este panorama no es solo una guerra política, sino una guerra espiritual. Es un recordatorio de que lo que sucede en Israel no está aislado de lo que ocurre en el resto del mundo. Cada acción tomada contra Israel es una acción que tiene implicaciones más allá de la política, que afecta a la espiritualidad de las naciones y a su relación con Dios. Cada vez que una nación se alinea en contra de Israel,
está tomando una posición en un conflicto que tiene repercusiones en el reino espiritual. Y cada vez que las naciones toman una postura favorable a Israel, están, sin saberlo, participando en un movimiento profético que lleva al cumplimiento del plan divino. Es crucial, entonces, que no miremos a los eventos en torno a Israel solo desde una perspectiva política o histórica, sino también desde una perspectiva espiritual y profética. Lo que está ocurriendo en Israel es solo una parte de una historia más grande que involucra a todas las naciones, a todas las personas y a todo el mundo. Los eventos que se desarrollan en esa tierra tienen un propósito más grande, un propósito que está entrelazado con el regreso de Cristo, con el juicio de las naciones y con la consumación de la historia humana tal como la conocemos. La continua atención que Israel recibe del mundo entero es una señal de que estamos viviendo en tiempos de gran relevancia profética. Todo lo que ocurre allí está entrelazado con lo que sucederá al final de los tiempos, y las decisiones que se toman en torno a Israel, aunque a menudo se ven como cuestiones políticas, son parte de un plan divino mucho más grande. Las naciones están siendo preparadas para el cumplimiento de las promesas de Dios, y cada evento en torno a Israel nos acerca más al regreso de Cristo y a la culminación de las profecías que se han hecho sobre el fin de los tiempos. Lo que está sucediendo hoy en Israel es una manifestación de las palabras de los profetas y nos invita a estar atentos a los tiempos. Israel no es solo un país más en el mundo, es un marcador de los tiempos. Cada acción, cada decisión, cada conflicto, cada tratado, cada evento que involucra a Israel tiene un eco en la historia profética y nos recuerda que el reloj de Dios sigue avanzando hacia su cumplimiento. Y así como las naciones miran a Israel, nosotros también debemos estar alertas, porque lo que sucede en esa tierra es la clave para entender los eventos que se desarrollarán en el futuro cercano. La Biblia nos advierte que antes del retorno de Cristo, Israel vivirá tiempos de gran tribulación, pero también de grande avivamiento. En los capítulos posteriores de Ezequiel, el profeta describe un futuro en el que las naciones se levantarán contra Israel. Este conflicto, que ha sido descrito de diversas maneras en las Escrituras, es conocido como la batalla de Gog y Magog. Las profecías revelan que una coalición de naciones, liderada por un príncipe llamado Gog, se unirá con el objetivo de destruir a Israel. Es un escenario apocalíptico, donde las fuerzas del mal parecen alzarse contra el pueblo elegido, y el mundo entero se ve atrapado en una confrontación de dimensiones cósmicas. Este enfrentamiento no es solo una guerra física, sino una guerra espiritual que tiene lugar en múltiples niveles. Las Escrituras nos dicen que las naciones de la tierra se alinearán contra Israel, pero este ataque no será una victoria para los enemigos de Israel. La intervención divina será definitiva, y la mano de Dios se moverá con poder para proteger a su pueblo. La promesa es clara: yo estaré contigo, dice Dios en la profecía. Así, aunque la batalla será feroz, el resultado final será la derrota de Gog y de sus aliados, y la victoria de Israel, bajo la protección de Dios. La intervención directa de Dios será un testimonio visible para las naciones, demostrando que no hay poder más grande que su voluntad, y que Israel, aunque rodeado de enemigos, es invencible cuando está bajo la protección divina. El significado de esta batalla no es solo el de una victoria militar o política. Es mucho más profundo. La batalla de Gog y Magog simboliza la lucha entre el bien y el mal, entre las fuerzas del reino de Dios y las fuerzas del enemigo. En este conflicto, no solo se juegan los destinos de naciones, sino el destino espiritual de todo el mundo. La victoria de Israel no solo será una victoria para el pueblo judío, sino una señal para todas las naciones de que el poder de Dios se manifestará de manera absoluta y definitiva en los últimos tiempos. En otras palabras, la derrota de los enemigos de Israel será también la derrota de las fuerzas del mal, y la intervención divina será un testimonio de que el reino de Dios se está estableciendo. La guerra de Gog y Magog también se conecta con el juicio final que vendrá con el regreso de Cristo. En las profecías, después de la derrota de las fuerzas de Gog, el reino de Cristo se establecerá en la tierra, y el fin de los tiempos dará paso al reino eterno de Dios. Este evento apocalíptico, aunque parece devastador, en realidad señala el inicio de un nuevo orden, uno donde el bien triunfa sobre el mal, donde la justicia de Dios prevalece, y donde el pueblo de Dios, Israel, será restaurado a su plenitud espiritual y física. En este sentido,
La batalla de Gog y Magog no es solo un conflicto en el tiempo presente, sino una revelación del conflicto final que ocurre en el ámbito espiritual. Lo que debemos entender es que la tribulación que Israel enfrentará antes del regreso de Cristo no será en vano. Este tiempo de gran angustia será también un tiempo de purificación y avivamiento espiritual para el pueblo de Israel. El sufrimiento que experimentarán será, en última instancia, parte de un proceso de restauración más grande, un proceso que llevará a Israel a su plenitud espiritual, donde finalmente reconocerán al Mesías, a Jesucristo, como su Salvador. Este avivamiento espiritual es uno de los aspectos más profundos de la profecía. Israel, después de la tribulación, será un pueblo transformado, no solo físicamente restaurado en su tierra, sino espiritualmente restaurado en su relación con Dios. La tribulación de Israel en los últimos tiempos será como una gran purificación, similar al proceso de refinamiento de un metal precioso que pasa por el fuego. Es un proceso doloroso, pero esencial para que el pueblo de Israel pueda cumplir su propósito divino. A través de esta tribulación, el pueblo de Israel será purificado, y al final de este proceso, el pueblo será reconciliado completamente con Dios. La tribulación no será el final de la historia de Israel, sino el medio para su redención. Como dice el profeta Zacarías, mirarán al que traspasaron, y en ese momento, Israel reconocerá a Cristo como su Mesías. Este avivamiento espiritual no solo será una bendición para Israel, sino para todo el mundo. Porque cuando Israel reciba la restauración espiritual, cuando todo el pueblo de Israel sea reconciliado con Dios, esa luz espiritual brillará para las naciones. La restauración de Israel será la restauración de la humanidad entera. En ese momento, las naciones finalmente comprenderán el propósito divino detrás de todo lo que ha ocurrido, y verán cómo Dios ha estado trabajando, no solo para salvar a Israel, sino para traer la salvación a toda la humanidad. La tribulación de Israel, por dura que sea, servirá como la clave para el despertar espiritual de todo el mundo, ya que Dios utilizará esa restauración para traer un avivamiento global, un avivamiento que llevará a muchas personas a reconocer a Cristo como su Salvador. La batalla final, por tanto, no será solo una guerra de muerte, sino de vida. La tribulación será el medio para el renacimiento espiritual, para el renacer de la fe, para la reconciliación de Israel con su Dios y su Mesías. Y, cuando este avivamiento ocurra, será un testimonio visible de que el regreso de Cristo está cerca. La victoria de Israel, no solo en la guerra, sino en su restauración espiritual, será la señal definitiva de que el final de los tiempos está cerca. La batalla de Gog y Magog será una de las últimas grandes pruebas antes de que el reino de Dios se establezca para siempre. En ese momento, no habrá más guerra, no habrá más sufrimiento, solo la paz eterna bajo el reinado de Cristo. La restauración de Israel no es solo un evento que tiene un impacto para el pueblo judío, sino que es una señal que resuena en todo el mundo. La palabra de Dios, que se cumple ante nuestros ojos, es un recordatorio de que Él es fiel a sus promesas y que, aunque a veces no comprendemos todo el propósito divino, su voluntad se realiza sin falta. Lo que hemos visto en la historia reciente de Israel es la manifestación de una profecía cumplida, pero también el cumplimiento de una promesa que Dios ha hecho a todas las naciones. La restauración de Israel es una señal para el mundo entero de que las profecías de Dios se están llevando a cabo, una tras otra, y que Él tiene el control absoluto de los tiempos y las estaciones. Cada acontecimiento relacionado con Israel, cada paso que da la nación en su camino hacia su restauración completa, es como una alarma profética que nos advierte que el tiempo se acerca. El retorno de los judíos a su tierra, la creación del Estado de Israel, la prosperidad que la nación ha alcanzado, a pesar de los desafíos y las adversidades, son indicios claros de que estamos viviendo en una época de cumplimiento profético. Israel, como nación, está siendo restaurado, pero la restauración no solo es física o política, es también una restauración espiritual que se lleva a cabo en los corazones y las vidas de las personas. Y cuando miramos a Israel, no solo estamos viendo un pueblo que regresa a su tierra, sino también un pueblo que está siendo preparado para el cumplimiento total de las promesas de Dios. La restauración de Israel también debe hacernos reflexionar sobre nuestras propias vidas. Si Israel es una señal de lo que está por venir, ¿qué significa eso para nosotros?
Las Escrituras nos dicen que todo lo que ocurre en Israel es un reflejo de los tiempos que estamos viviendo y de lo que está por venir. La restauración de Israel no es solo para Israel, es para el mundo entero. Cuando Dios restaura a su pueblo, está dando testimonio de que su palabra es verdadera y que el final de los tiempos se acerca. Cada acontecimiento relacionado con Israel es como una llamada de atención, un recordatorio de que debemos estar preparados, de que el tiempo está avanzando rápidamente hacia el cumplimiento de todas las profecías. La restauración de Israel es como una señal en el reloj profético de Dios, y ese reloj está avanzando rápidamente. Por lo tanto, debemos prestar atención a lo que está sucediendo en Israel. No se trata solo de un conflicto territorial, ni de una lucha política. Se trata de un proceso divino que se está llevando a cabo, una restauración que va mucho más allá de lo visible. Cada paso que da Israel es una confirmación de que las promesas de Dios se están cumpliendo, y debemos tomar ese mensaje en serio. La restauración de Israel es una llamada a la acción, a estar alertas, a no ser indiferentes. Es una invitación a volvernos a Dios, a buscar su voluntad en nuestras vidas, a prepararnos para lo que está por venir. Cada vez que vemos una noticia sobre Israel, cada vez que escuchamos hablar sobre los eventos que suceden allí, debemos recordar que estamos siendo testigos de un proceso divino. Las naciones se están alineando, los eventos se están desarrollando de acuerdo con el plan que Dios ha trazado. Y en medio de todo esto, debemos reconocer que estamos viviendo en los últimos tiempos, que estamos cerca del cumplimiento de la redención de toda la humanidad. La restauración de Israel es una señal de que el regreso de Cristo está cerca, de que el reino de Dios está por ser establecido de manera completa, y que la historia humana está llegando a su culminación. La restauración de Israel no es solo un acontecimiento geopolítico, es una señal espiritual que nos recuerda la soberanía de Dios. A través de la historia, Israel ha sido el centro de las promesas divinas, y su restauración es una manifestación visible de que el plan de Dios se está llevando a cabo. Cada acontecimiento relacionado con Israel es una confirmación de que el plan de redención está avanzando, y que el regreso de Cristo se acerca rápidamente. El tiempo de la restauración física de Israel es solo un primer paso hacia la restauración espiritual completa, y cuando Israel llegue a la plenitud espiritual, todo el mundo será testigo de lo que Dios puede hacer cuando cumple sus promesas. Esta restauración será la señal definitiva de que las profecías se han cumplido y que el fin de los tiempos está cerca. Es por eso que debemos estar atentos y preparados. La restauración de Israel es una señal para cada uno de nosotros. Nos recuerda que Dios es fiel, que sus promesas se cumplen y que el futuro está en sus manos. Mientras Israel continúa su proceso de restauración, nosotros también debemos continuar con nuestra propia preparación espiritual. No solo se trata de observar los eventos que ocurren en Israel, sino de preguntarnos qué estamos haciendo con nuestra propia vida espiritual. La restauración de Israel es una invitación a volvernos más cerca de Dios, a fortalecer nuestra fe y a prepararnos para el regreso de Cristo, porque Él regresará, y cuando lo haga, será para establecer su reino en la tierra. La restauración de Israel es la última señal que nos queda antes de ese gran evento. Hoy, más que nunca, el pueblo de Dios en todo el mundo necesita abrir los ojos y discernir los tiempos. No podemos seguir viviendo distraídos, ajenos a lo que sucede en Israel y en el mundo. Los eventos que están ocurriendo en la tierra prometida, aunque parecen lejanos y a veces desconectados de nuestra vida cotidiana, están profundamente entrelazados con el plan divino para el final de los tiempos. La profecía del Valle de los Huesos Secos es una invitación a despertar, a prepararnos espiritualmente, a buscar a Dios con todo el corazón, porque lo que está sucediendo en Israel no es solo un asunto de política o historia, es un acontecimiento espiritual de gran magnitud, que debe hacernos reflexionar sobre nuestra relación con Dios y nuestro papel en los tiempos finales. Es fácil vivir en la rutina diaria, dejándonos llevar por las preocupaciones del día a día, sin prestar atención a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, pero no podemos darnos el lujo de vivir en la ignorancia. Los tiempos que vivimos son cruciales, y la restauración de Israel es una señal de que el reloj profético de Dios sigue avanzando. Es una advertencia de que debemos estar alertas, de que debemos despertar de nuestra indiferencia espiritual, de que debemos dejar atrás la complacencia y la apatía.
Los eventos que están ocurriendo en Israel no son solo noticias lejanas, son señales de lo que está por venir, son indicios de que el retorno de Cristo está cerca. La profecía del Valle de los Huesos Secos nos invita a ver más allá de lo visible, a comprender que lo que está sucediendo en el mundo tiene un propósito divino, y que nuestra preparación espiritual es fundamental. La restauración de Israel no es solo un evento para los judíos, es un evento para todo el mundo, porque a través de Israel, Dios está obrando en todo el planeta. La restauración de su pueblo es una señal para todas las naciones, es un recordatorio de que el plan de Dios no se detiene, de que su voluntad se está cumpliendo, incluso cuando no entendemos completamente el camino. La profecía es clara, el regreso de Cristo será precedido por señales en el cielo y en la tierra, y una de esas señales es la restauración de Israel. No podemos ignorar lo que está sucediendo en Israel, porque todo lo que ocurre allí tiene un impacto en el mundo entero. Las naciones que toman una postura en contra de Israel, ya sea abierta o silenciosamente, están alineándose, consciente o inconscientemente, en el cumplimiento de las profecías. Aquellos que defienden a Israel, por otro lado, están participando en el plan divino de restauración. Es una batalla espiritual que se libra a niveles que muchas veces no comprendemos completamente, pero que está siendo guiada por la mano de Dios. No es solo una guerra de intereses humanos, sino una guerra de principios espirituales. El pueblo de Dios necesita abrir los ojos para comprender que lo que está sucediendo en Israel no es algo aislado, sino un reflejo de lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Esta es una invitación a despertar, a estar conscientes de los tiempos en los que vivimos. No podemos seguir viviendo como si todo fuera igual, como si las promesas de Dios fueran solo palabras vacías. La profecía del Valle de los Huesos Secos nos muestra que, incluso cuando todo parece estar muerto, cuando todo parece estar perdido, Dios tiene el poder de restaurar, de dar vida a lo que estaba muerto. Pero esa restauración no ocurrirá solo en Israel, debe ocurrir también en nuestros corazones. Cada uno de nosotros tiene que estar dispuesto a abrir su corazón a Dios, a permitir que Él restaure nuestra fe, a buscar su voluntad con todo nuestro ser. La restauración de Israel es solo el principio, es una señal de que algo mucho mayor está por venir. El regreso de Cristo es el final de la historia, y todo lo que está sucediendo en el mundo, especialmente en Israel, nos está preparando para ese regreso. Es tiempo de tomar conciencia de que las promesas de Dios son fieles y verdaderas, y que debemos estar listos para cuando llegue el momento de la redención. No podemos seguir viviendo como si no tuviéramos una responsabilidad en el plan divino. La profecía nos llama a la acción, a la preparación, a la restauración de nuestras propias vidas. Si hoy te sientes como esos huesos secos, sin esperanza, sin dirección, recuerda que el mismo Dios que levantó un ejército de un valle de muerte puede levantar tu vida, tu familia y tu fe. No importa cuán rotos te sientas, no importa cuán lejanos se vean tus sueños, Dios tiene el poder de restaurar todo. La restauración de Israel es una señal de que Dios puede hacer lo imposible, y esa misma restauración puede ocurrir en tu vida si te entregas a Él. Así que, más que nunca, es el momento de abrir los ojos. No podemos vivir distraídos, como si no estuviera ocurriendo nada relevante a nuestro alrededor. La profecía del Valle de los Huesos Secos es una invitación a prepararnos para lo que está por venir, a buscar a Dios con todo nuestro corazón, a restaurar nuestra fe y nuestra relación con Él. Porque el regreso de Cristo está cerca, y necesitamos estar preparados, como las vírgenes sabias con sus lámparas llenas de aceite, esperando su llegada. Si hoy te sientes como esos huesos secos, sin esperanza, sin dirección, recuerda que el mismo Dios que levantó un ejército de un valle de muerte puede levantar tu vida, tu familia y tu fe. La imagen de los huesos secos que Ezequiel vio no es solo una imagen de lo que sucedió en el pasado, sino una representación de lo que puede suceder en nuestras vidas hoy. ¿Cuántas veces nos sentimos como si todo estuviera perdido, como si nuestras circunstancias fueran insuperables, como si nuestras luchas espirituales o emocionales no tuvieran fin? Nos encontramos atrapados en la desesperación, sin ver salida, sin ver un camino claro hacia la restauración. Y, sin embargo, la profecía del Valle de los Huesos Secos nos da un mensaje poderoso: no importa cuán grave sea la situación, no importa cuán muertos nos sintamos, Dios tiene el poder de traer vida, de restaurar lo que parece irrecuperable.
La restauración de los huesos secos es un milagro que muestra que, cuando Dios está presente, incluso lo que parece estar perdido para siempre puede ser revivido. No hay situación que esté fuera del alcance del poder de Dios. Si Él puede traer vida a un valle lleno de huesos secos, puede traer vida a cualquier aspecto de nuestras vidas que esté muerto. Puede restaurar nuestro corazón quebrantado, nuestra fe debilitada, nuestras relaciones rotas, nuestros sueños perdidos. Él es el Dios de lo imposible, y su poder para restaurar es infinito. Es importante recordar que la restauración no siempre es instantánea, ni siempre es fácil. En la visión de Ezequiel, el proceso de restauración fue gradual. Los huesos comenzaron a moverse, a unirse, a formar estructuras, pero no fue hasta que Dios sopló su aliento de vida en ellos que realmente cobraron vida. De la misma manera, en nuestras vidas, la restauración de Dios puede ser un proceso. Puede que no veamos los cambios de inmediato, puede que no entendamos todo lo que está sucediendo, pero si nos rendimos a su voluntad, si confiamos en su poder, Él comenzará a restaurar lo que parece estar perdido. Quizás te sientas como esos huesos secos, como si no hubiera esperanza para tu vida. Tal vez tus sueños se han desvanecido, tu fe se ha debilitado, tus relaciones están rotas, o te sientes como si estuvieras atrapado en un ciclo interminable de desesperación. Pero quiero que recuerdes esto, no importa cuán secos te sientas, no importa cuán lejos creas que estás de la restauración, el poder de Dios está disponible para ti. Así como Él levantó a Israel de su exilio, así también Él puede levantarte a ti. Así como Él restauró a los huesos secos de Ezequiel, Él puede restaurar tu vida, tu esperanza y tu futuro. La restauración comienza con un paso de fe. Debemos abrir nuestros corazones a Dios, reconocer que necesitamos su ayuda y permitirle que obre en nuestras vidas. Es fácil rendirse a la desesperación y pensar que no hay salida, pero la profecía del Valle de los Huesos Secos nos muestra que, incluso en los momentos más oscuros, hay esperanza. Dios nunca ha abandonado a su pueblo, y Él no te abandonará a ti. Él está esperando que le entregues tus cargas, que le permitas restaurar lo que está roto. Su poder es más grande que cualquier adversidad, y su amor es más fuerte que cualquier sufrimiento. Al igual que los huesos secos fueron cubiertos de tendones y carne, Dios quiere cubrirnos con su amor, con su paz, con su presencia. Él quiere restaurar no solo nuestras circunstancias externas, sino también nuestras almas. La restauración no es solo una transformación externa, sino una transformación interna. Dios quiere darnos una nueva vida, un corazón renovado, una mente transformada. A veces, nuestra fe se seca, nuestra esperanza se desvanece, y nuestras oraciones parecen no ser respondidas. Pero eso no significa que Dios nos haya abandonado. Es en esos momentos que Él está trabajando en nosotros de maneras que quizás no podemos ver, pero que son fundamentales para nuestro crecimiento espiritual. A través de la restauración de nuestra fe, Él nos está preparando para un propósito más grande. Quizás ahora mismo te sientas como si no hubiera esperanza. Quizás las circunstancias en tu vida parecen decirte que todo está perdido, que nunca volverás a ser lo que eras, que nunca lograrás tus sueños. Pero Dios dice lo contrario. Él te dice que, incluso en tu debilidad, Él tiene el poder de levantarte. Incluso cuando parece que todo se ha perdido, Él tiene el poder de restaurar. Él puede traer vida a lo que parece muerto. Él puede traer restauración a lo que ha sido destruido. Y, a través de ese proceso de restauración, Él te llevará a un lugar de mayor fortaleza, mayor fe y mayor esperanza. La profecía del Valle de los Huesos Secos nos enseña que no importa cuán desolada sea nuestra situación, siempre hay esperanza en Dios. Él puede restaurar lo que está roto. Él puede levantar lo que está caído. Él puede hacer que lo que parecía estar muerto cobre vida. Y lo hará, no solo para que podamos vivir, sino para que podamos cumplir el propósito para el cual nos creó. La restauración de Dios no solo se trata de sanar heridas, sino de darnos una nueva dirección, un nuevo propósito, una nueva vida. Así como los huesos secos se convirtieron en un ejército de Dios, nuestra vida restaurada puede convertirse en un testimonio de su poder y su gloria. Si te sientes como esos huesos secos, no pierdas la esperanza. Abre tu corazón a Dios y permite que su aliento de vida entre en ti. Él puede restaurar todo lo que se ha perdido, puede sanar todo lo que está herido,
puede transformar lo que parece estar muerto. Solo confía en Él, porque el mismo poder que levantó a Israel de su exilio, el mismo poder que restauró los huesos secos, está disponible para ti hoy. La profecía del Valle de los Huesos Secos nos deja una lección final que no podemos ignorar: Dios siempre cumple sus promesas. Esta es una verdad profunda, que atraviesa los siglos y que nos recuerda que, aunque a veces las circunstancias nos hagan dudar, la fidelidad de Dios nunca falla. En la historia de Israel, en la visión que Ezequiel vio, podemos ver claramente cómo, a pesar de la devastación, la desesperanza y el exilio, Dios cumplió su promesa de restauración. Los huesos secos, que representaban la muerte, la desolación y la pérdida total, cobraron vida bajo la palabra de Dios. Lo que parecía irreparable, lo que parecía ser el final, se transformó en una nueva oportunidad, en una nueva vida, y eso fue posible porque Dios es fiel y cumple lo que promete. Pero esta lección no se limita solo a la historia de Israel. Esta lección es aplicable a cada uno de nosotros en nuestras propias vidas. Todos, en algún momento, nos enfrentamos a situaciones que parecen no tener solución. Todos hemos atravesado momentos de dolor, de pérdida, de frustración, donde sentimos que todo lo que hemos construido se ha desmoronado. La vida nos presenta desafíos que parecen insuperables, y a veces nos sentimos como esos huesos secos, desmoronados, aislados, sin esperanza. Sin embargo, el mensaje de esta profecía es claro: nada está perdido para Dios. Lo que el mundo ve como muerto, Dios lo puede restaurar. Lo que parece irreparable, Él lo puede sanar. La esperanza no está perdida, aunque nuestras fuerzas puedan fallar, porque en Dios hay restauración, hay vida, hay renovación. La profecía de Ezequiel, en su momento, no solo fue una promesa para el pueblo de Israel, sino una promesa para toda la humanidad. Nos recuerda que Dios tiene el control de todo, que su plan divino no se detiene, que, incluso en los momentos de mayor oscuridad, Él está obrando. Es fácil sentirse como si todo estuviera fuera de nuestro control, como si todo lo que conocemos estuviera desmoronándose a nuestro alrededor, pero la restauración de Israel es un testimonio de que, incluso en las peores circunstancias, Dios tiene el poder de transformar la situación. Dios es fiel, y esa fidelidad se manifiesta en la restauración. Cuando pensamos en las promesas de Dios, a veces nos enfocamos solo en el aspecto material, en lo que esperamos recibir en esta vida. Sin embargo, las promesas de Dios van más allá de lo físico. La verdadera promesa de restauración no se limita a nuestras circunstancias temporales, sino que incluye una restauración espiritual, una restauración del alma, del corazón, de nuestra relación con Él. La restauración que Dios promete no es solo un cambio en nuestras circunstancias externas, sino una transformación profunda que toca lo más profundo de nuestro ser. Nos recuerda que, a pesar de las dificultades, podemos encontrar paz en Él, podemos ser renovados en nuestro espíritu y podemos caminar en su propósito, porque Él siempre cumple lo que ha prometido. La restauración no es un proceso instantáneo, ni siempre es fácil. A veces el camino hacia la restauración está lleno de pruebas, de sufrimiento, de momentos de duda. Pero es precisamente a través de esas pruebas que Dios nos moldea, nos fortalece y nos prepara para lo que está por venir. Israel tuvo que pasar por siglos de exilio y sufrimiento antes de ser restaurado. Fue un proceso largo, doloroso, pero necesario para que el pueblo entendiera su verdadera relación con Dios y su fidelidad. De la misma manera, en nuestras vidas, la restauración de Dios puede ser un proceso que nos lleva por diferentes etapas. A veces pasamos por momentos de prueba para aprender a confiar más profundamente en Él, para que, al final, podamos experimentar una restauración completa. Y cuando la restauración finalmente llega, no es solo un regreso a lo que era antes. No es simplemente volver al punto de partida. La restauración de Dios es más grande que eso. Es una transformación total, un renacer, una nueva oportunidad para vivir con un propósito renovado, con una visión más clara de lo que Él quiere para nosotros. La restauración de Israel no fue solo un regreso físico a la tierra prometida, sino un regreso a la relación con Dios, un regreso a la fe, un regreso a la verdadera identidad como pueblo de Dios. Y esa misma restauración está disponible para nosotros. Dios no solo quiere restaurar nuestras circunstancias, sino también nuestra relación con Él, nuestra fe y nuestra esperanza.
La lección final de la profecía del Valle de los Huesos Secos es que Dios cumple su palabra. Si Él prometió restaurar a Israel, lo hizo, y lo hará una vez más. Pero también lo hará en nuestras vidas. Si te sientes perdido, si sientes que tu vida está rota, si sientes que ya no hay esperanza, recuerda que Dios puede traer vida donde solo hay muerte. Él es el Dios de lo imposible. Él es el que restaurará lo que está roto, que levantará lo que está caído, que sanará lo que está herido. Nada está fuera de su alcance. A medida que reflexionamos sobre la restauración de Israel y la fidelidad de Dios, también debemos mirar hacia nuestro propio camino. ¿Estamos dispuestos a permitir que Dios nos restaure? ¿Estamos listos para abrir nuestros corazones a su poder transformador? La restauración comienza cuando nos rendimos a Él, cuando confiamos en su capacidad para cambiar nuestras vidas, cuando permitimos que su Espíritu entre y nos dé nueva vida. Así como los huesos secos cobraron vida bajo la palabra de Dios, nuestras vidas pueden cobrar vida cuando permitimos que Él nos hable y nos guíe. Dios siempre cumple sus promesas. Y, al final de los tiempos, la promesa de la restauración será completada no solo en Israel, sino en toda la humanidad. La victoria final de Dios, la restauración de todo lo que fue perdido, será la culminación de su plan de redención. Y, hasta ese momento, podemos tener la confianza de que su fidelidad es nuestra esperanza, que Él nunca nos dejará ni nos abandonará, y que, a través de su poder, todo lo que se ha perdido será restaurado.